pero creo que este es un día muy importante para reflexionar, para recordar que hemos ganado mucho en derechos que muchas veces lamentablemente se terminan quedando en el papel. Claro. ¿No? Entonces hoy vamos a reflexionar un poco sobre las brechas que aún nos quedan, sobre todo en el campo económico, donde están bien marcadas, por ejemplo, es en el mercado laboral. Si vemos la participación de las personas en edad de trabajar, cuántos hombres y cuántas mujeres participan, vemos que de cada 100 mujeres en edad de trabajar, 75 participan en el mercado laboral, más o menos, pero 91 hombres. Entonces vemos que hay una diferencia importante. Hay menos mujeres que trabajan. Vale decir que somos el 50.4% de la población. Es decir, hay más peruanas que peruanas. Un poquito más de diferencia, ¿no es cierto? Y aún así somos menos de nosotras las que estamos entrando al mercado laboral, ¿no? Y también estamos más presentes dentro de la informalidad y los empleos más precarios. Eso vamos a ver luego, tiene que ver, por ejemplo, con una búsqueda y necesidad de empleos más flexibles, ¿no? Porque tenemos que hacer labores de cuidado. Entonces, más o menos el 79% de las mujeres está en el empleo informal, frente a un 75-74% de los hombres. No estamos por encima del promedio, ¿no? Y esto también tiene que ver con que terminamos concentradas en actividades que son menos productivas, como el comercio, con actividades menos que generan menos ganancia, ¿no? Entonces, o sea, labores más obreras que de gerencias. Sí, o por ejemplo, o sea, que generas menos con los mismos recursos, ¿no? Uno no tiene tanta productividad. ¿No? Es donde, tiene que ver con los obreros también, pero son diferentes sectores, como la agricultura, como el comercio y los servicios, ¿no? Y de hecho, como consecuencia de esto, 1/3 de todos los ingresos que generan las familias en la economía son producidos por mujeres. 2/3 por hombres, 1/3 por mujeres, ¿no? Y ahí vemos la famosa brecha salarial, que es más o menos del 27-28%. ¿Qué significa eso? Significa, por cada 1.000 soles que gana un hombre en promedio, una mujer gana 720 soles. A pesar de que pueden desempeñar las mismas funciones, por el hecho de ser mujer, siempre nos pagan menos, ¿no? Depende, no necesariamente, sí ocurre, eso sí ocurre, sí, pero también ocurre, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, que las mujeres se terminan dedicando a campos que son menos rentables, que pagan menos, ¿no? Entonces vamos a ver el tema del uso del tiempo. Y algo quería resaltar sobre la brecha de género que se suele decir, es que tampoco es igual en todas las regiones del Perú. La región con una mayor brecha de género en términos salariales es Piura, de hecho, donde por cada 1.000 soles que gana un hombre, una mujer gana 540 soles, según cálculos del IPE. Y bueno, ¿qué hay detrás de estas brechas? Creo que es bien importante que reflexionemos qué es lo que pasa, ¿no? Las mujeres, acá tenemos más o menos el tiempo semanal destinado al trabajo. Yo creo que esta gráfica nos va a ayudar muchísimo entonces para entender, ¿no?, cuál es la posición de trabajo de las mujeres, por qué además la diferencia salarial. Exactamente. Claro. Porque acá tienes... Claro, las mujeres trabajan a la semana más o menos 75.5 horas y los hombres 66.39. Claro, si uno ve solo los cuadraditos azules que nos hablan del trabajo remunerado, que es el trabajo que vemos, que gana un sueldo, que gana un jornal, un salario, vemos que los hombres trabajarían más que las mujeres, 50 horas semanales versus 36. Pero cuando le añadimos el trabajo en casa, que no es pagado. Claro, el no remunerado. Que no es remunerado, vemos cómo se multiplican las horas, ¿no? Y acá es importante ver la diferencia. Una mujer en promedio trabaja a la semana en casa 39 horas y un hombre 15. Esa diferencia es de 24 horas. ¿Qué son 24 horas? Son 3 días de trabajo. Si ves que un día tiene 8 horas laborales. Entonces son 3 días de trabajo. Las mujeres tienen menos tiempo disponible para dedicarle esta gráfica, Paola, entonces, porque nos muestras que las mujeres, si lo vemos por cuadros complejos o completos, las mujeres trabajan más horas al día que los hombres, pero en horas remuneradas, en la que recibes y percibes un salario, es menos. Y la que trabajas pero no recibes ninguna remuneración es mayor. O sea, tu esfuerzo es mayor, pero la recompensa económica culturalmente es también menor.
no solo no remuneración, sino también no reconocimiento, ¿no? Hay que decir. Eso es también otro tema, ¿no? Eso es bien importante. Hay que desterrar esa frase de que, pero si se queda en su casa, no hace nada. No hace nada. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa. Ay, ¿qué? ¿No trabajas? Claro que trabaja. Trabaja como administradora de su hogar. Trabaja dando su tiempo, esfuerzo, dedicación para su familia, para que tengan algo que comer cuando lleguen a casa, para que nunca pues les falte nada, ningún servicio, y para que tengan todo ya bien administrado. Así Entonces, es. Y ese es un chip que hay que cambiar, ¿no? La forma económica, digamos, de verlo es que de otro modo, si esa mujer no estuviera en casa, trabajando en casa, a alguien le tendrías que pagar para que haga esas labores. Así ¿no? es, y eso tiene un valor. ¿Qué más hay detrás de estas brechas? Bueno, detrás de estas brechas está un poco lo que decía. Se dedica tanto tiempo a las labores de cuidado que las mujeres tienen, por un lado, menos tiempo disponible para estudiar y para dedicar al trabajo. Y por el otro lado, estamos llenos de estereotipos como sociedad, incluso nosotras mismas las mujeres, desde que somos pequeñas, que marca, según la evidencia, que la sociedad tiende a pensar que los hombres son más capaces que las mujeres, sobre todo en campos como las ciencias, ¿no? Y vemos, hay varios estereotipos detrás de esto, por supuesto, y que comienza desde que son muy niñas. Eso es algo que hay que decir, que esto comienza en casa desde muy niñas. Por los padres, machista, los maestros, pues, ¿no? Influencian mucho sobre la autopercepción que tienen las niñas sobre sus propias capacidades. Entonces, vemos que el 32% de los egresados de carreras que llamamos STEM, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, ingenierías, matemáticas, que tienden a ser las más rentables, las que pagan mejor, ganas más. Hay menos mujeres que hombres, ¿no? Y si ya lo vemos en términos de liderazgo y representación, bueno, es muy claro, ¿no? Solo tenemos una gobernadora regional de 25 y 98 alcaldesas provinciales y distritales de 1.890 municipios. Claro. ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con el sector privado, ¿no? Vemos que el 21% de las empresas, ojo, de las empresas que cuentan con alguna política de equidad de género, tienen mujeres gerentas generales. Si uno descuenta eso y lo lleva al total de las empresas, no llegamos ni al 15%. 55% de los emprendimientos que se han abierto en el último año están encabezados por mujeres. Y ahí nos damos cuenta que la mujer quizás prefiere entonces estas labores de poder generar un negocio desde casa sin descuidar a la familia, sin descuidar las otras labores y responsabilidades que tenemos, ¿no? Así es, y a veces también hay que reflexionar si ese emprendimiento, que es muy loable y que es un esfuerzo muy grande porque hay que hacer todo este trabajo de cuidado, además, es respuesta a lo que realmente todas queremos o es respuesta a una necesidad porque no tenemos un espacio adecuado en el mercado laboral como está Paola, formado. vente aquí al centro de la pantalla para despedir este bloque, y lo cierto es que esta información que hemos compartido con ustedes nos permite de alguna manera entender cómo va el panorama de la mujer en nuestro país. Creo yo que hemos avanzado mucho por defender nuestros derechos, por tener una equidad, ¿no?, de participación, sí, pero todavía hay algunas cosas por hacer. Todavía hay mucho trabajo y nos incluye a todos desde casa, hay que recordarlo siempre. Así es, a ti, a las familias, ¿no es cierto? De inculcarle a la niña que es valiosa, que puede hacer todo por su condición de mujer, no está pues en menor escala que un varón. A los niños también, ¿no? Educarlos con esta imagen y esta sensibilidad de igualdad. Exacto, todos somos iguales, eso es lo único que importa al final. Pero aquí, Paola, queremos dedicar el programa y sobre todo esta secuencia a las mujeres peruanas, así que muy atentos con lo que viene ahora.